Vamos al grano. ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que te domina? Algo que parece tener vida propia, una sombra que decide por ti, que te arrastra a los mismos errores, una y otra vez, como si estuvieras atrapado en un círculo interminable. Esa sensación, ese monstruo interno, no es más que una parte de ti mismo. Y hoy vamos a entrar en su mente. Piensa en esto. ¿Qué te hace sentir adicción? No importa si hablamos de sustancias, personas, tecnología o incluso trabajo. Siempre hay un patrón. Ese patrón no es casualidad. Es un mapa, un reflejo de tu propia psique. Carl Jung lo llamaría tu sombra. Esa parte de ti que prefieres ignorar porque duele, porque asusta, porque te recuerda que no eres tan fuerte como pensabas. Pero aquí está la verdad incómoda. Cuanto más ignoras esa sombra, más poder le das. Jung decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Esa necesidad que sientes de escapar, de llenar un vacío, no es más que tu sombra gritando por atención. La adicción no es un fallo moral, no es debilidad. Es un mecanismo de defensa, una respuesta, Sam, algo mucho más profundo. ¿Qué estás intentando anestesiar? Aquí es donde entra la intriga. ¿Sabías que la mayoría de las personas adictas no son conscientes de lo que realmente están buscando? No buscan la sustancia, no buscan el hábito. Buscan alivio. Buscan una conexión perdida. Buscan un significado en medio del caos. Y mientras más se aferran a su adicción, más profundo caen en ese agujero negro que ellos mismos han creado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el ser humano tiene esta tendencia autodestructiva? Jung lo explicaba desde lo más profundo del inconsciente colectivo. Decía que todos llevamos un arquetipo dentro, un patrón ancestral que nos conecta con los errores y los triunfos de quienes vinieron antes que nosotros. En el caso de la adicción, ese arquetipo podría ser el del buscador, alguien que quiere algo más grande que sí mismo, pero que no sabe cómo encontrarlo. Entonces, en su desesperación, se aferra a lo primero que le da un atisbo de alivio. Pero el alivio es temporal, ¿verdad? Lo sabes. Cada vez que caes en ese hábito que juraste dejar, lo sientes. Ese instante de placer se convierte rápidamente en culpa, en vacío, en la confirmación de que estás atrapado. Y aquí está el truco más retorcido de todos. El ciclo se perpetúa porque no sabes cómo romperlo. No puedes romper algo que no entiendes. Y aquí es donde entra la psicología. Jung hablaba de la integración, de la necesidad de enfrentar esa sombra en lugar de huir de ella. Imagina que tu adicción es un monstruo en la oscuridad. Cada vez que lo ignoras, crece. Cada vez que lo enfrentas, pierde poder. Pero enfrentar esa sombra no es sencillo, porque implica mirar directamente a aquello que más temes, tu propia vulnerabilidad. ¿Estás dispuesto a hacerlo? La mente de un adicto no es débil, como muchos piensan. De hecho, es una mente poderosa, pero esa misma fuerza se vuelve en su contra. Es como un río caudaloso. Si no lo controlas, arrasa con todo a su paso. Pero si lo canalizas, puede alimentar todo un ecosistema. Esa es la clave. Aprender a dirigir esa fuerza, a darle un propósito diferente. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Qué papel juega el sufrimiento en todo esto? Jung creía que el sufrimiento es inevitable, pero que huir de él solo lo hace más grande. Cada vez que intentas evitar el dolor, estás alimentando el monstruo. Cada vez que enfrentas el dolor, estás dando un paso hacia la libertad. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado llenar ese vacío con algo externo? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que esta vez será diferente? Y, sin embargo, vuelves al mismo lugar, con las mismas heridas, con el mismo peso en el alma. Es como si estuvieras peleando contra un enemigo invisible,
uno que conoce cada una de tus debilidades, pero ese enemigo no es otro que tú mismo. ¿Sabías que Jung veía la adicción como un llamado espiritual? Sí, has oído bien. Decía que las personas adictas están buscando algo sagrado, algo trascendental, pero lo buscan en el lugar equivocado. En lugar de mirar hacia adentro, miran hacia afuera. En lugar de confrontar sus miedos, los anestesian. En lugar de encontrar significado, se pierden en distracciones. Y aquí está el giro. La adicción no desaparece cuando la ignoras, desaparece cuando la entiendes. Cuando reconoces que esa sombra que tanto temes no es tu enemiga, sino una parte de ti que necesita ser escuchada. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa oscuridad, esa sombra, es la llave. ¿Te atreves a usarla? Piénsalo bien. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra ti mismo y empezaras a escucharte? ¿Qué descubrirías en ese silencio? ¿Qué secretos guarda tu sombra? Porque aquí está la verdad. Todo lo que buscas fuera ya está dentro de ti. Solo tienes que atreverte a mirar. ¿Lo harás? Ahora quiero que hagas algo. Tómate un momento y piensa en esa cosa que no puedes dejar. Puede ser cualquier cosa. Una sustancia, una relación, un hábito, una pantalla. ¿Qué sientes cuando la tienes? ¿Paz? ¿Plenitud? ¿O simplemente la ilusión de que todo está bajo control? Porque eso es lo que busca el cerebro adicto. Una tregua en medio del caos. Pero aquí está el truco cruel. Esa tregua nunca llega de verdad. ¿O sí? El psiquiatra Carl Jung creía que las adicciones eran, en el fondo, una búsqueda mal dirigida de sentido. Cada vez que consumes, que repites ese patrón, que te entregas a esa costumbre, no estás buscando el objeto en sí. Estás buscando lo que crees que ese objeto puede darte. Pertenencia, alivio, propósito. Pero la adicción es una mentira sofisticada. Te promete todo eso y más, y al final solo te deja con más vacío. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Jung hablaba del sí mismo, esa versión completa e integrada de quienes somos realmente. Pero llegar a ese estado requiere enfrentarte a tu sombra, a tus traumas, a tus inseguridades. En otras palabras, requiere que enfrentes todo aquello que prefieres evitar. ¿Por qué crees que tantos caemos en patrones adictivos? Porque enfrentarnos a nosotros mismos es mucho más aterrador que cualquier hábito destructivo. Ahora quiero que imagines esto. Cada vez que caes en esa adicción, estás perdiendo un poco de tu esencia, de tu poder. Pero no todo está perdido. Quiero que te imagines en una batalla, no contra tu adicción, sino junto a ella. Jung decía que los símbolos son la clave para entender nuestra mente. ¿Qué simboliza tu adicción? ¿Qué representa para ti? Si puedes responder eso, habrás encontrado el primer hilo para desenredar todo el nudo. Detente un momento y reflexiona. ¿Qué historia estás viviendo ahora mismo? Porque la adicción no es el final del camino. Aunque así lo parezca, es un capítulo. Pero tú decides cómo sigue la historia. Jung diría que dentro de ti hay un héroe en potencia, un arquetipo esperando a despertar. Pero ese héroe solo aparece cuando decides enfrentarte a lo que más temes. Déjame preguntarte algo. ¿Te has dado cuenta de cómo la sociedad también es adicta? A la aprobación, al éxito, al ruido constante. Nos bombardean con mensajes que nos dicen que nunca somos suficientes, que siempre falta algo. Y tú, en medio de ese ruido, ¿cómo puedes escucharte a ti mismo? Aquí es donde quiero invitarte a algo. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad. Porque aquí hablamos de las cosas que pocos se atreven a enfrentar. Dejamos las máscaras y vamos al fondo, donde las respuestas duelen, pero también sanan. Y déjame decirte algo más.
Si este mensaje ha resonado contigo, quiero que comentes esta frase en los comentarios. La sombra no es mi enemiga, es mi maestra. Quiero leerte, quiero saber que estás ahí, que estás listo para empezar a desentrañar tu propia historia. Pero aún hay más. ¿Te has dado cuenta de que las personas más fascinantes que conoces han pasado por sus propios infiernos? Jung decía que no hay transformación sin caos, que la vida nos rompe para que podamos reconstruirnos. Tú estás en ese proceso ahora mismo, aunque no lo veas. Cada caída, cada recaída, cada instante de desesperación es una invitación a despertar. Te haré una confesión. Este vídeo no tiene todas las respuestas. Nadie las tiene. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere más. Quiere entender, quiere sanar, quiere romper el ciclo. Y aquí está el secreto. El primer paso no es dejar de caer, es aprender a levantarte. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? No importa cuántas veces te hayas prometido que sería la última, no importa cuántas veces hayas fallado. Jung decía que el alma es como un río. Aunque choque contra las rocas, siempre encuentra su camino. Tú también lo harás, pero primero tienes que dejar de luchar contra la corriente y empezar a entenderla. Quiero que te quedes con esto. Cada adicción es un síntoma de algo más profundo. No puedes sanar lo que no estás dispuesto a mirar. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que hacerlo solo. Hay un mundo entero dentro de ti esperando a ser descubierto. Y te prometo que cuando empieces a enfrentarte a esa sombra, lo que encontrarás no será debilidad, sino una fuerza que nunca supiste que tenías. Y aquí está la verdad. Lo que acabas de escuchar no es una respuesta definitiva, es una invitación. Una invitación a mirar dentro de ti, a dejar de huir y empezar a caminar hacia lo desconocido. Porque ahí, en el lugar donde más miedo tienes de entrar, es donde está tu mayor fuerza. Pero no tienes que hacerlo solo. Este canal es más que un lugar donde consumimos contenido. Es una comunidad, un refugio para quienes están listos para dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad. Así que, si este mensaje resonó contigo, suscríbete. No porque sea lo típico que se dice en un vídeo, sino porque aquí seguiremos hablando de las cosas que importan, de las verdades que duelen y de las herramientas que sanan. Activa la campanita, porque cada nuevo vídeo será un paso más en este camino de autoconocimiento. Y si ya estás suscrito, te invito a compartir esto con alguien que sabes que necesita escuchar estas palabras. A veces el cambio comienza con un simple clic, con una pequeña decisión de estar aquí, ahora, presente. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, nunca olvides, el verdadero poder no está en escapar de ti mismo, sino en encontrarte. Suscríbete y vamos a descubrirlo juntos.